A orar al Señor, así que tal y como estamos, oramos. Gracias, Padre, porque tenemos nuevamente la oportunidad y el privilegio de encontrarnos contigo y con los hermanos en tu casa de oración. Te queremos pedir, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros de tal manera que el mensaje de esta mañana pueda llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones y que actuemos en consecuencia. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Os invitamos a orar, todo el que puede y lo desee, nos arrodillaremos. Amado Padre y Señor que estás en los santos cielos, te agradecemos porque un sábado más podemos venir a reunirnos para adorarte y darte gracias. Señor, estamos muy agradecidos por cuantas bendiciones nos das, porque tú nos cuidas y nos proteges cada día. Te queremos pedir, Señor, también por los enfermos que tenemos en la Iglesia, por todos los que están pasándolo mal, tanto física como mental, como espiritualmente también. Señor, cuídanos, prepara nuestros corazones, Señor, para tu pronta venida. Señor, lo estamos deseando, cada día está más cerca, Señor. Prepáranos individualmente y también como pueblo. Señor, te pedimos también que bendigas al pastor, el mensaje que tiene preparado, que llegue a nuestros corazones, Señor, y que nos mueva, Señor, mueva nuestro espíritu y nos mueva para que estemos dispuestos, Señor, a servirte en todo momento. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hola. Bueno, ¿dónde están los niños? A ver, los niños, las manos arriba. Oh, hay bastantes niños. Muy bien. Pues hoy quiero que se aprendan una fórmula secreta. ¿Bien? La fórmula secreta. Resulta y pasa que todos los seres humanos, incluidos los niños, a veces hacemos esfuerzos por hacer cosas que a veces no nos salen muy bien, pero con esfuerzo nos terminan saliendo perfectas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tarea por hacer en casa y es un poquito difícil, ¿verdad? Un poquito difícil. O estamos en el colegio, nos han colocado una tarea algo complicada y también es algo difícil y lo vemos casi que imposible, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios y como portadores de esa luz, podemos hacer de esto una gran ayuda. ¿Cómo? Mirad, hay un texto en la Biblia que dice que nosotros adoramos al Dios de las cosas imposibles para el hombre. Entonces, la fórmula secreta es la siguiente: si como ser humano te esfuerzas, ¿verdad? Haces tu parte. Primera parte de la fórmula es el esfuerzo, ¿vale? Pongamos ahí una E, imaginémonos aquí una E gigante. Esfuerzo humano, ¿vale? Entonces, si tengo un examen, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que estudiar, hacer mi parte, el esfuerzo humano. Luego, echar mano del poder divino. ¿Lo notan? Entonces ahora, como somos conocedores de ese evangelio y sabemos que Dios es nuestro compañero, que Dios es nuestro guía, entonces, Señor, he hecho lo que yo tengo que hacer y ahora te pido que por favor me ayudes. Y el final sería, entonces, esfuerzo humano más poder divino igual victoria total. Victoria total. ¿Les gusta la fórmula? A ver, levanten la mano los niños que van a empezar a utilizar esta fórmula. Esfuerzo humano más poder divino igual victoria total. Eso nos dará la victoria. Pero ahora bien, cuando tú empieces a experimentar estas victorias, tienes que ser agradecido con Dios. Esa es la otra parte de la fórmula. Gracias Dios porque me has ayudado en mi examen. Gracias Dios porque me has ayudado a hacer esta actividad en casa y me ha salido perfecta. Mamá ha quedado contenta, ¿verdad? Mi maestra ha quedado contenta. Mis padres están contentos con las victorias que he encontrado porque he sacado buenas notas. Así que la honra y la gloria sean para Dios. Aprovechemos esa amistad con Dios y seamos victoriosos en todo lo que hacemos. Dios les bendiga. Feliz sábado. ¿Sí? Se me oye. Ahora vamos a tener una parte especial, una intervención, bueno, es musical, que es un videoclip que con mucho cariño el coro ha preparado para nosotros. Nada, disfrutemos de él. No ha salido el sol, pero él ya despertó. Está en aquel lugar sereno donde se unen tierra y cielo. Solo ante Dios vaciará su corazón, tomando fuerzas de su Padre, caminará el día de hoy. Y lleva una estrella en los ojos, una nube volvía a la piel, y había Dios, en sus manos nacía la vida, el amor.
salido el sol y te busco en oración. Quiero encontrar en ti descanso, sentirme fuerte entre tus brazos. Solo tú, Señor. Buenos días a todos. Bueno, hay que dar gracias, ¿verdad?, a los miembros del coro de nuestra iglesia y a su directora, porque han estado trabajando durante unos cuantos meses a pesar de las circunstancias que todos conocemos. Por cierto que este vídeo y el anterior del coro, la idea es que lo podamos compartir con nuestros seres queridos, con amistades, porque, bueno, yo creo que nadie se va a sentir incómodo por compartir algo así. Esa es la idea. Bien, pues ahí está, justo a tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Probablemente, si os digo su nombre, no os va a sonar de nada. Eso es lo más probable. Si os digo que es uno de los actores que participan en esa película, que está basada en hechos reales, que habla en contra del racismo, si os digo que es el gordito que sale en esa película, pues quizás ya a alguno le pueda sonar. El actor, el que tenéis a vuestra derecha, es Ethan Suplee. Y él fue siempre el gordito. Cuando tenía 5 años, esa fue la primera vez en la que hizo dieta. Bueno, no es que la hiciera, es que le obligaron a hacerla. Con 10 años pesaba 90 kilos. Con 10 años. Y llegó a pesar 200, con el paso de los años, evidentemente, llegó a pesar 240 kilos. Ese es el actor. Pero un día dijo, hasta aquí hemos llegado. Y ahí lo tenéis. El mes pasado cumplió 45 años y lleva perdidos 113 kilos. Control de la dieta y mucho ejercicio. Ahí está. Porque un día dijo, hasta aquí hemos llegado. A veces en la vida uno mismo se dice, por cierto, Víctor, bienvenidos. No sabía que estabais por aquí, ya. Muy bien. Habéis vuelto a casa. O la segunda casa, o sea. A veces en la vida, uno por circunstancias dice hasta aquí hemos llegado. Y luego toma ciertas actuaciones porque actúa en consecuencia. Hoy vamos a reflexionar sobre algunos aspectos, ya que la parábola la conocemos, no vamos a repetir lo que ya sabemos, pero vamos a destacar algunos aspectos de
del protagonista de la misma, porque ahí se ilustra cómo uno dice, hasta aquí hemos llegado. Es la parábola del hijo pródigo. Sabéis que en un momento determinado él va a su padre y le dice, dame por favor la parte de la herencia que me corresponde. Y unos días después dice el texto, pues que se va de casa. Básicamente eso es lo que sucede, ¿verdad? Unos días después se va de casa, pero con el dinero, ¿no? Con el dinero, que es quizás lo más importante. Bueno, ¿y por qué se va de casa? Bueno, se va de casa porque está harto. Por eso se va. Harto de la clase de vida que lleva. Sabéis que la vida del campo exige hacer sacrificios. Hay que comprometerse, hay que dedicarse, hay que invertir muchas horas, siempre hay algo que hacer. No es una vida fácil, especialmente en aquellos tiempos cuando no había maquinaria con la que trabajar el campo. Así que ese esfuerzo, esa dedicación, al final dice uno, pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Además está cansado de vivir en función de las normas de su padre, que evidentemente impregnan todo el hogar. De eso también se ha cansado, de las dos cosas. El hijo menor quiere vivir su vida, quiere ir a su aire. ¿Qué es lo que quiere? Pues vivir sin limitaciones, sin restricciones de ningún tipo. Y por eso necesita dinero, porque para vivir la clase de vida que tiene pensado, va a necesitar dinero. Por eso, hasta que no lo tiene, no se va. ¿Cómo estará de harto este joven, que dice el texto en Lucas 15, versículo 13, se fue a un país lejano? Es decir, seguramente pensó, cuanto más lejos de mi casa y de mi padre, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Seguramente pensó eso. A veces los creyentes nos pasa como al protagonista de la parábola, que nos cansamos de vivir como el Señor nos plantea, como el Señor nos propone. Eso es lo que nos sucede a veces, que nos cansamos como el hijo pródigo. Y esto no es nuevo, porque de hecho a lo largo de la historia, el cristianismo, no solo del cristianismo, sino previo al cristianismo, a lo largo de la historia de la humanidad, los hijos de Dios han tenido que luchar contra esa tendencia natural que llevamos, que es la de no hacer demasiado caso a Dios. Esa ha sido la tónica predominante a lo largo de la historia. Tendemos a ignorar y a despreciar lo que el Señor nos dice por nuestro propio bien. Y esa es precisamente nuestra tragedia, no hacerle caso. Y los creyentes a veces nos cansamos de hacerle caso. Primer libro de Samuel, capítulo 8, los ancianos van a visitar a Samuel, que ya está mayor, ya está en la recta final de su vida, y van a visitarle con la intención de hacerle un pedido. Versículo 5, constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Los líderes de Israel, los líderes espirituales del pueblo, al menos así tenía que ser, son los primeros que se han cansado de tener un rey como el que tenían. Ellos quieren ahora un rey de carne y hueso, como los demás. Se han cansado del rey de reyes. Y tanto que van a sufrir las consecuencias. Conocemos la historia de Israel, lo que sucedió con un rey detrás de otro. Una auténtica tragedia para el pueblo. Siglos después seguimos teniendo el mismo problema. No hemos cambiado demasiado. Nos cansamos de cómo el Señor trata de orientar nuestra vida.
Nos cansamos de tener en cuenta los principios que ha establecido y que los necesitamos. Nos cansamos. ¿Y por qué? Porque comprometernos con el Señor requiere fe constante, requiere perseverancia, requiere un compromiso real con el Señor que se traduce en muchos aspectos que abarcan nuestra vida y que a veces nos cansa. Eso requiere negarse a uno mismo, eso requiere una vida de servicio, no perder el primer amor. ¡Ay, el primer amor! ¡Ay, el primer amor! Cuando observas tu vida hoy en relación a cómo vivías el Evangelio cuando conociste al Señor, ¿te reconoces? ¿Te reconoces? Cuando se apaga el primer amor, esa es la tendencia habitual. Uno, el creyente, tiende a ir dejando cosas en el camino. Cosas que en su momento había abrazado como buenas, como necesarias, como cuestiones que las había convertido en parte de uno, que las había interiorizado. Repito, cuando se pierde el primer amor, el creyente va dejando cosas por el camino. Quizás es el interés por estudiar la Biblia. Quizás uno se ha dejado en el camino tiempo dedicado al Señor en oración, porque antes se lo contábamos todo y eso requería más tiempo en oración con Dios, como es lógico. Quizás nos hemos ido dejando por el camino el poner nuestros dones al servicio del Señor y como consecuencia de su Iglesia. Quizás lo que ha sucedido es que nos comprometemos poco, menos o quizás nada con algunas doctrinas que en su momento entendíamos como que bíblicas eran, así que había que aceptarlas y vivirlas. Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano y allí desperdició sus bienes. Bueno, el hijo menor finalmente lo ha hecho, se va de casa. Bien, en relación con Dios, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, salirse con la suya, el creyente salirse con la suya es fácil, porque Dios no nos impone su voluntad. Dios no nos hace un pulso que tiene que ganar sí o sí. Entonces, cuando tú le echas un pulso a Dios, lo ganas. Y lo ganas porque se deja ganar. Ese fue el problema del joven rico, perdón, del hijo pródigo, que como Dios no le impone su voluntad, pues él hace literalmente lo que quiere. Dios deliberadamente nos ha hecho libres, pero claro, tenemos que gestionar esa libertad que nos da, ¿verdad que sí? Y un día sabemos que vamos a tener que responder ante el Señor por esa libertad que nos ha dado. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, sea buena o mala. El hijo pródigo se va ¿con qué intención? ¿Con qué propósito? El texto es muy claro al respecto. No arroja la más mínima duda. Voy a leeros la versión Nueva Biblia Española, que traduce así la última parte del versículo 13 de Lucas 15. Derrochó su fortuna viviendo como un perdido, dice el texto. Viviendo como un perdido. No, esto no toca. Aquí ha pasado algo. Bueno, os la voy a dejar ahí. Sí que toca, quiero decir, pero no era justo cuando quería comentarlo, no importa.
Mike Tyson, ¿lo reconocéis? Has considerado uno de los grandes púgiles del peso pesado de la historia. Ganó a lo largo de su carrera profesional más de 300 millones de dólares. Más de 300. Y se arruinó. Y él mismo dice que se arruinó por su mala vida, que se arruinó por el descontrol de la vida que había llevado durante demasiados años. Bueno, pues afortunadamente él también dice que ahora con 55 años que tiene, pues está, económicamente hablando, recuperando. Ya no está viviendo, por cierto, esa vida alocada. Se ha hecho hasta vegetariano, ahí donde lo tenéis. Bien, ¿verdad que no es difícil acallar la conciencia? ¿A que no es difícil? No. El hijo de ese padre que amaba a su hijo se había cansado. Se había cansado de ver el pecado desde la acera de enfrente y quería cruzar la calle para vivir como la mayoría, una vida sin Dios. Esa fue su tragedia. Jesús nos dice, velad y orad, ¿verdad que sí? Y nos dice por qué, para no caer en tentación. Bien, la elección que hizo ese joven en la parábola bien podría ser la nuestra también. Bien podría ser la nuestra. Por eso necesitamos velar y orar, inspirados por el Espíritu, para que no nos suceda lo que plantea la parábola. ¿Hasta qué punto tenemos claro que elegir dar la espalda a Dios es la peor decisión que podemos tomar en nuestra vida? La peor de todas. ¿Hasta qué punto somos conscientes de que vivir con un pie con el Señor y con el otro pie en lo contrario no es bueno? A veces Dios deja que nos estrellemos, ¿sí o no? Claro, porque si no aprendemos a las buenas, aprendemos o trata el Señor de que aprendamos a las malas, porque el objetivo final del Señor es que tú y yo podamos gozar de la eternidad cuando Cristo vuelva. Desafortunadamente, a veces solo reaccionamos cuando nos estrellamos. Ese es uno de los problemas que tenemos los creyentes. Sabemos cómo califica la Biblia al pueblo de Israel que sale de Egipto y que se va a pasar 40 años en el desierto. ¿Verdad que sabemos cómo lo define? Pueblo, dice, de dura cerviz. Un pueblo de dura cerviz que expresa lo insistente que era ese pueblo en su desobediencia a Dios, en su rebelión, en su rebeldía, siendo tercos en sus caminos, que no eran los de Dios. Pueblo de dura cerviz. La pregunta que yo me hago es que, ¿qué dirá el Señor de nosotros hoy en día? ¿Que somos también pueblo de dura cerviz? ¿Qué dirá de ti y de mí? ¿Que somos hijos de dura cerviz? Ojalá que no sea así. Al hijo menor le sale caro, le sale muy caro cómo ha elegido vivir. Ha vivido sin restricciones morales, sin restricciones espirituales de ningún tipo. Ha hecho todo lo que le ha apetecido. Pero cuando uno elige vivir así, siempre paga un precio. Es inevitable. Y esa vida descontrolada, donde uno hace lo que quiere, sin más consideraciones, ¿eso le duró cuánto tiempo? Pues hasta que le duró el dinero. ¿Y después qué es lo que le quedó? Nada. Un profundo vacío interior. Una profunda sensación de fracaso que se la había ganado a pulso.
Eso es lo que le queda después de haber hecho lo que ha querido. Venderse, amigos míos, no produce ningún beneficio real. Cuando el creyente se vende espiritualmente hablando, no le aporta nada bueno. Más bien lo que le aporta es todo malo. No engrandece el venderse, no te potencia, no te ayuda. Y eso fue lo que le sucede al protagonista de la parábola, y es lo que nos puede suceder también a nosotros como creyentes. La experiencia de aquel joven puede ser tu experiencia y la mía. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Debiéramos ser diferentes, debiéramos no vivir esa experiencia, sin duda alguna. Eclesiastés 2:10, no negué a mis ojos ningún deseo ni aparté mi corazón de placer alguno. Y esto es lo que dice la versión Nueva Biblia Española. Cuanto los ojos me pedían, lo concedía. No rehusé a mi corazón alegría alguna. Y sabemos que esto lo dice Salomón, ¿verdad? Que sí, que acabó intoxicado, completamente intoxicado por las consecuencias que genera el abandonarte al mal, cuando no pides al Señor que te proteja de tus propias tendencias, cuando tú no estás dispuesto a que el Señor te ayude a través de su Espíritu, que el mal te intoxica. Por muchos años, Salomón fue incapaz de pensar con claridad, hasta que se hizo viejo. Y entonces sí, inspirado por el Espíritu, dice el texto de Eclesiastés 2:2, al placer dije, ¿de qué sirve? Al placer dije, ¿de qué sirve? Lucas 15:14, cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. No sé si conocéis el dicho, quien gasta y no gana, quien gasta y no gana, ¿de qué comerá mañana? Bueno, eso fue exactamente lo que le sucedió, que cuando empezó a faltarle, la mente le empezó a funcionar mejor que hasta ese momento. A veces la vida nos tiene que apretar para que reaccionemos, para que lleguemos a las conclusiones correctas. A veces solo aprendemos a las malas, desafortunadamente. Que se lo digan a Sansón, ciego, porque le han arrancado los ojos, con el único propósito en su vida que trabajar como un esclavo, trabajos forzosos, convertido en el payaso de los filisteos, enemigos acérrimos de Israel. Y solo entonces, cuando se encuentran esas condiciones deplorables, solo entonces reacciona. Bueno, la lectura positiva es que por lo menos reaccionó, evidentemente. Profetas y Reyes, página 610. En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades, y sus aflicciones le llevaron al arrepentimiento. El hijo pródigo, ese hermano pequeño de ese hogar, está en una posición de vulnerabilidad, porque está en un país extranjero, porque no tiene ni un euro, porque está solo, porque no tiene familia, porque no tiene amigos. Y cuando tú vives una situación así de vulnerabilidad, lo normal es que alguien se aproveche de ti. Así está montado el mundo, desafortunadamente. Lo normal es que alguien se aproveche de ti, como fue el caso que presenta Jesús en la parábola. El joven ya sabemos que acaba cuidando cerdos. Pero si es que por tener no tiene ni para comer, el trabajo que está haciendo no le da ni para comer. Fijaos lo que dice el versículo, ¿verdad? Versículo 16. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y por eso tenía que
luchar por su supervivencia intentando comer lo que se comían los cerdos. Esta imagen que proyecta Jesús tuvo que impactar la mente de los que estaban escuchando. Pueblo de Dios, judíos. ¿Un judío trabajando para un pagano? ¿Un judío cuidando cerdos? No podía caer más bajo. Un tipo ansioso por llevarse a la boca lo mismo que esos animales inmundos. ¡Qué situación más deprimente! ¡Qué paradoja! El joven se había ido de casa para ser más libre. Esa era su intención, ser más libre. Sin embargo, ¿se podía ser más esclavo? ¿Se podía ser más esclavo? Lucas 15, 17, al fin volvió en sí y pensó. Palabras de vida del Gran Maestro, página 159. El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad. El hijo menor, ahora sí, ahora ve con claridad. Y se da cuenta de que gracias a ese golpe de realidad que le ha dado la vida, se da cuenta de que ha sido un mal hijo. Se da cuenta de que su padre no se merecía el trato que le había dispensado. Se da cuenta de lo injusto que había sido con su padre. Y en un momento de lucidez dice, hasta aquí hemos llegado. Y se vuelve a casa con su padre. Así que nos encontramos en la parábola, en la última sección, con un joven humilde, con un joven arrepentido que va al reencuentro de alguien que no se merecía el trato que le había dado ese hijo. Jesús, a través de la figura paterna que describe la parábola, muestra que aunque nos apartemos de Dios, Dios en su misericordia no se aparta de nosotros. Él no nos cierra la puerta de su misericordia. Eso es lo que nos dice el texto. Dios siempre está dispuesto a recogernos, no importa el lugar de donde vengamos. Así es Dios. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios que es amplio en perdonar. El joven de la parábola llega a la conclusión de que ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Y seguramente todos nosotros en algún aspecto deberíamos llegar a la misma conclusión. Cada uno sabrá, pero cada uno seguramente tendríamos que decir al Señor, es verdad, hasta aquí he llegado, y reaccionar en aquello en lo que sea necesario que reaccionemos. El equipo de fútbol de Tampa Bay Buccaneers, que se encuentra en el estado norteamericano de Florida, durante años, estadísticamente hablando, ha sido considerado el peor equipo de fútbol americano de entre todos los deportes colectivos, no solo de fútbol americano, de entre todos los deportes, el peor. Fútbol, voleibol, hockey sobre hielo, béisbol, baloncesto, lo que queráis. Estadísticamente hablando, el peor equipo. Y sabéis, los dueños el año pasado dijeron, hasta aquí hemos llegado, hombre, esto no puede ser. Y lo que hicieron fue contratar al que es considerado por muchos el mejor jugador, no del momento, el mejor jugador de la historia del fútbol americano, Tom Brady.
Y siguieron tomando decisiones. Contrataron a jugadores que él quería que se contrataran. Y ese equipo empezó a jugar como él quería que jugase. Conclusión. En unos meses, Tampa Bay Buccaneers se convirtió en el campeón. Contra todo pronóstico, en campeones. Pero todo empezó porque los dueños del club, del equipo, se hartaron y dijeron: hasta aquí hemos llegado, y tomaron medidas. Necesitamos dejar al Espíritu Santo que nos inspire de tal manera que cada uno de nosotros lleguemos a la misma conclusión que destaca la parábola. Hasta aquí hemos llegado. Dejar que el Espíritu nos ayude a identificar lo que no está funcionando, que debiera funcionar, lo que nos está alejando del Señor, para volver a Él al 100%. Así que os animo, y me animo, a que no seamos conformistas, a que no nos quedemos pues como estamos, más o menos como estamos. Pongámonos en manos del Espíritu de Dios para que Él pueda hacer en nosotros, porque hayamos llegado a la conclusión de que como estamos no es suficiente, hay que mejorar. Y el Señor nos va a dar éxito, como hoy precisamente apuntaba Manuel en la historia de los niños. Esfuerzo de la persona del creyente y la bendición de Dios. Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él. ¿Y qué dice? Él hará que así sea. Amén. Nos ponemos en pie.
Señor, te damos las gracias porque tenemos el privilegio de poder reflexionar en torno a tu palabra. Padre, ayúdanos a no conformarnos como estamos, con lo que somos. Ayúdanos, Padre, a ser más ambiciosos en el terreno de nuestro discipulado respecto a ti. Ayúdanos, Señor, a ponernos realmente en tus manos para que el Espíritu pueda hacer aquella obra que quiere hacer en nosotros y que necesitamos que sea hecha. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu misericordia, porque tienes paciencia con nosotros. Y te queremos pedir, Señor, que la obra que quiere hacer el Espíritu finalmente pueda quedar completada en nosotros, que esa sea nuestra realidad, porque tengamos la disposición que evidencia la parábola a través del Hijo Pródigo. Que esa sea nuestra experiencia y que cuando venga Jesús pronto podamos gozar de la eternidad con Él. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Unidos en espíritu, unidos en verdad, venimos ante ti, Señor, confiando en tu verdad. Danos hoy tu paz, tu bendición, graba tu palabra en nuestro corazón. Unidos en espíritu, unidos en verdad, nos mueve la esperanza de verte regresar, que tu voz se escuche en nuestra voz, para dar a conocer al mundo tu amor. Unidos en espíritu, unidos en verdad, venimos ante ti, Señor, confiando en tu verdad. Danos hoy tu paz, tu bendición, graba tu palabra en nuestro corazón. Unidos en espíritu, unidos en verdad, nos mueve la esperanza de verte regresar, que tu voz se escuche en nuestra voz, para dar a conocer al mundo tu amor. Guíanos hasta el hogar contigo, nuestro Dios. Feliz sábado, hermanos. Me alegro mucho de veros y de ver también tantas personas que hace tanto tiempo que no vemos, que no vienen por circunstancias o porque han estado lejos de visita y tal. Y sentiros bienvenidos en casa del Señor. De verdad, me alegro mucho de veros. Estamos con los anuncios y para no tardar más, los niños ya pueden ir en sus clases con sus maestras. ¿Vale? Salimos en silencio. La semana pasada se anunció ya
repetimos otra vez, como sabéis, se votó que los directores de los departamentos van a seguir en el próximo ejercicio. Si alguien por cualquier circunstancia no puede, que nos lo diga, que nos avise, y así pues el Consejo podrá tomar las medidas adecuadas. Os acordamos también que al día 20 de este mes tenemos el día de Proiglesia. La semana pasada anunciamos que necesitamos solamente 15 personas, pero las necesitamos, ¿vale? Porque no se apuntó casi nadie. Así que el que quiere ayudar, el trabajo no es de reformar toda la iglesia como hacíamos otros años, es solamente arreglar el trastero, ¿vale? Que está arriba en la terraza, despejar la zona y eso. Así que, por favor, el que quiere colaborar, que se ponga en contacto con los ancianos. Acordaros también de las medidas de seguridad. La Generalidad ha quitado las restricciones, ha quitado las limitaciones, pero acordémonos ser prudentes porque el virus aún está ahí. Así que, hermanos, con toda la prudencia podemos saludarnos igual, podemos estar unidos igual, pero sigamos siendo prudentes. Quiero invitar a Fina porque vamos a hacer la segunda lectura. Buenos días, feliz sábado. Procedemos a la segunda lectura con votación. Hemos recibido la recomendación de Ana María Martínez. Ella vendrá de la iglesia de Liria a Vives. No sé si estará aquí Ana María. No, no está. Vale. También hemos recibido la recomendación de Alfredo Michael Raimondi de la iglesia del Parque en Argentina. No sé si también estará. No ha venido tampoco. Bueno, pues estas dos personas vienen con recomendación. ¿Votamos esto y luego lo otro? Sí, vale, pues votamos. ¿Votos a favor? ¿Alguien en contra? Vale. Luego vamos a emitir la recomendación a las siguientes personas que se van a la iglesia del CEAS, ¿vale? Son Alejandra Plestia, Diego Peñas y Cira Planchader Roger. Ellas les tenemos que enviar la recomendación allí. Vale, ¿votos a favor? Con mucha pena, pero... Pues sí. ¿Alguien en contra? Bueno, pues ya estamos Gracias. arreglados con los traslados. Bueno, hermanos, yo os quiero desear feliz sábado y acordaros orar mucho por las personas que están enfermas. Sabemos lo de Encarnita. Hemos tenido buenas noticias de ella, que ya el primer día ayer que se puso en pie. Seguimos orando por ella para que pueda recuperarse pronto. Seguimos orando también por Casimiro. Fue operado ayer. La operación ha pasado muy bien, no es algo grave. Se encuentra bien, posiblemente le den de alta. El que quiera puede llamarle. Le va a atender por teléfono, ¿vale? Visitas aún, no sé cómo es el asunto, creo que no. Pero sí que podemos hacer llamadas. Bueno, feliz sábado de mi parte y os dejo con el pastor. ¿Cuántos de los aquí presentes habéis recibido un escrito que me ha tocado redactar a mí a través del grupo de difusión? A ver, ¿cuántos? Algo no está funcionando aquí. Secretaria, ¿dónde estás? Fíjate, casi nadie lo ha recibido. A ver, levantadme para yo ver realmente quién está recibiendo la información oficial de la Iglesia. Muy poquitos. Ah, sí, bueno, ya hay alguno más. Bueno, hay muchos que no recibís. La Iglesia tiene un grupo de difusión. ¿El qué? No son miembros de iglesia, porque yo tengo en el grupo a los miembros de iglesia. Ah, claro. A ver, si sois miembros de iglesia, por favor, hablad con Fina, con la secretaria, para que os pueda incluir en el grupo de difusión, porque ahí llega toda la información oficial de la iglesia. Si no sois miembros de iglesia, no estáis, evidentemente, pero si sois miembros de iglesia de aquí, de Vives, hablar con ella, ¿eh?
contacto. Si no me ponéis como contacto, no llegaréis a recibir nunca los mensajes. Ese fue mi primer mensaje que envié como secretaria de Iglesia. Si acaso volveré a enviaros otra vez a todos ese mensaje para que me incluyáis en vuestros contactos. Si no me incluís, es que no vais a recibir nada, ¿vale? Gracias. Muy bien, ya sabéis cuál es el procedimiento. Bien, en esa circular que he mandado a la Iglesia en el nombre del Consejo, os planteamos una ofrenda especial de sacrificio. La última vez que se hizo una ofrenda especial de este estilo, yo lo comentaba con los ancianos esta semana y uno de ellos me dijo que por lo menos hace 5 años que no se tenía una ofrenda, digamos, especial de sacrificio. Mirad, creo que tenemos muchos motivos para dar a Dios gracias después de todo lo que hemos vivido en el último año y pico. Yo mencionaba en el escrito algunas de las bendiciones que hemos recibido. No hemos tenido en nuestra feligresía ningún fallecimiento, ningún fallecimiento, es decir, que ninguno vinculado al COVID, con el dolor que eso creaba por no poderse despedir de la familia. Hemos tenido la iglesia abierta siempre, excepto en el primer confinamiento total, siempre ha estado la iglesia abierta. En fin, el Señor nos ha cuidado de forma especial en este año y pico. Y creemos que tenemos que evidenciar también nuestro agradecimiento al Señor, yendo al bolsillo y colaborando en una ofrenda especial. Mirad, tenemos unas cuantas necesidades en la Iglesia que hay que suplir mientras económicamente eso se puede hacer. El Consejo de Iglesia tiene que ser muy riguroso con las finanzas de la Iglesia. Entonces, de los proyectos, de las iniciativas que tienen que desarrollarse para que mejoremos en algunos aspectos que necesitamos mejorar, hay uno en concreto que tiene que ver con la megafonía, que es un área un poco pendiente en nuestra Iglesia, de estar expuestos al exterior. Necesitamos cámaras en condiciones, necesitamos pantallas que impidan que haya ángulos muertos para que todo miembro de Iglesia pueda disfrutar o quien esté en la Iglesia pueda ver lo que está pasando aquí. Y esas cosas son caras. Es decir, que de todas las cosas que tenemos que hacer, que repito, son unas cuantas, un proyecto en concreto sale mucho más dinero de lo habitual, porque son, repito, algo muy caro, que es megafonía. Eso sale, hemos calculado unos 8.000 euros, hermanos. El Consejo de Iglesia, si no ve una respuesta por parte de la Iglesia que digamos vamos a colaborar económicamente, tendrá que valorar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, como es lógico y normal. Así que os vamos a rogar, vais a recibir un sobre de diezmo, pero distinto, ¿vale? Este sobre se os entregará, os lo lleváis a casa, ponéis el tema desde ahora en oración y recogeremos esta ofrenda especial el último sábado del mes de junio y el primero del mes de julio. ¿Bien? Recogeremos los sobres que mira, ya, perfecto. Recogeremos los sobres último sábado del mes de junio, día 25, y el primer sábado de julio. Después el Consejo se reunirá y valorará qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y de lo que se puede hacer hasta dónde podemos llegar. Pero todo va a depender de, no todo, pero una parte significativa va a ser ver el Consejo cuál es la respuesta de la Iglesia. Aquí somos unos cuantos, sabemos que hay otros hermanos que no están viniendo todavía. Por eso hemos mandado ese escrito a todos, para que estemos todos informados. Sí. ¿El qué? No oigo.
Sí, quería que hubiera estado, pero si ya no está, ya he terminado en realidad. Mirad, una de las muchas cosas que querría hacer es quitar los ángulos muertos y poder poner varias pantallas para que desde cualquier punto de la iglesia se pueda ver. Pero tiene que ver también con las cámaras para que se pueda grabar bien y emitir por YouTube y por las redes sociales. En fin, eso es dinero. Así que el Señor nos inspire y que podamos recoger una ofrenda lo más generosa posible para que podamos abordar los distintos frentes que tenemos abiertos y que tenemos que ir tratando de alcanzar con la ayuda de Dios. ¿Sí? ¿Le falta a alguien sobre? ¿No le falta a nadie? Pues muchas gracias a todos y empezamos con la escuela sabática. Bienvenidos a la escuela sabática. Aquellos hermanos que estáis arriba y queréis participar de la clase de escuela sabática, podéis bajar, hay sitio, se ha despejado un poquito. Y si no, os pedimos por favor silencio. Bueno, bienvenidos a la escuela sabática. Estamos gozosos de tener este tiempo, un sábado más. Gracias a Dios. Y vamos a empezar con una oración. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este sábado que estamos disfrutando, Señor, porque nos permites congregarnos, porque sabemos, Señor, que tu presencia está con nosotros, pero queremos invocarla de una forma especial, queremos ser conscientes de ello y deseamos, Señor, que estés aquí. Te pido que tú dirijas esta clase de escuela sabática, que estés con David y con Charles, que hoy nos conducirán en el tema, y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, como ya hemos ganado un poquito de tiempo, al acabar a las 12:30, vamos a ver el vídeo misionero. Perdón. El dinero y la comida brotaron de los miembros de la comunidad cuando los adventistas se quedaron sin